cual escribes novelas desde hace más de 25 años y se puede observar a lo largo de ellas que tu concepción de la novela ha sufrido algunos cambios importantes. Y creo que ese corte se puede hacer, se puede marcar a partir de Pantaleón. Se podría decir inclusive que hay como una primera etapa desde Los Jefes, los cuentos de los jefes y la primera novela, La ciudad de los perros, hasta Conversación. Y de allí hay un corte tras el cual comienza una segunda etapa que sería Pantaleón. La pregunta concreta es esta: ¿qué concepción de la novela responde a esa primera etapa y qué cambios sustanciales han provocado la segunda? Si es que tú ves esa diferencia como yo la veo. Mira, yo no veo unas diferencias muy marcadas entre las distintas novelas que he escrito. Creo que hay diferencias, pero que son diferencias dentro de lo que podríamos llamar una misma visión de la novela, o una misma idea de la novela. Creo que las diferencias principales pues están en que en Pantaleón y las visitadoras aparece el humor y aparece el juego, ¿no? Dos cosas que antes eran muy secundarias, casi inexistentes. Y creo que también en el caso de mi última novela hay un elemento histórico, por ejemplo, que antes no aparecía o que era también muy secundario, pero que por encima de esas diferencias hay una cierta continuidad en todo lo que he escrito. Creo que en todas mis novelas hay un afán por construir una ficción con un mundo soberano, con un mundo totalmente emancipado, no solamente de quien escribe la novela, del autor, sino de la realidad que la inspira, de la realidad de la experiencia. Y que todas las técnicas en La ciudad de los perros, en La casa verde, en Pantaleón, en La guerra del fin del mundo, están orientadas a ese fin, a dar a la historia la apariencia, la ilusión de la autosuficiencia, de la soberanía. Creo que eso es algo que me ha preocupado en todos los casos, ¿no? Dar a la novela una independencia, que es por supuesto aparente, pero que eso está presente, ¿no? En todos los tipos de novela que he escrito. Y por otra parte también que en las novelas que he escrito se puede vislumbrar un proceso que es hacia una totalización, es decir, un proceso en el cual constantemente he tratado de incorporar nuevos aspectos, nuevas experiencias, nuevos niveles de realidad, sin romper con los anteriores, de tal manera que el mundo de la ficción pues fuera enriqueciéndose, diríamos, tanto cuantitativa como cualitativamente. Pero justamente ahí yo observo algo, un punto de ruptura que tú percibes como una continuidad o mera ampliación en tu trabajo novelístico. Es decir, yo creo que hasta Pantaleón, y más claramente hasta La tía Julia, no había aparecido en tu novela la reflexión sobre el género, que sí empieza a ser muy importante, tanto en las novelas posteriores a esas que acabo de mencionar, y muy claramente en La guerra del fin del mundo, pero también en la obra de teatro que has escrito, La señorita de Tacna. Creo que eso pone un poco en entredicho el concepto de realidad y de realismo con los cuales has estado jugando desde el comienzo. Y me gustaría un poco conversar contigo sobre eso. Bueno, cuando yo te novelística, de las relaciones que siempre me han fascinado entre ficción y realidad, es decir, entre los materiales de que se vale un autor para construir una ficción y la ficción que resulta luego de que esos materiales han sido manipulados por la imaginación y convertidos en lenguaje. Bueno, es un tema que siempre me ha fascinado, creo que fascina a todos los novelistas,
que lo he estudiado en el caso de algunas novelas de algunos escritores que admiro, y en un momento dado eso pasó a ser un incentivo de creación. En el caso de la tía Julia, en el caso de la señorita de Tacna, en el caso de Katy y el hipopótamo, y también en novelas donde hay otros temas que son más importantes, ¿no? Como La guerra del fin del mundo. La preocupación por la ficción, por el elemento ficticio como parte de la realidad, me doy cuenta que es algo que me ha servido mucho de estímulo, de creación, y es una preocupación que está muy presente en las ficciones que he escrito, ¿no? Pero creo que eso no está disociado de otras experiencias, es decir, eso es una experiencia, forma parte de la realidad, y no ha modificado en lo sustancial lo que podríamos llamar la manía realista, ¿no? La idea de que una novela de alguna manera debe simular el realismo, la realidad, ¿no? Justamente te iba a preguntar, yo creo que tú sigues siendo un realista, pero que en estos últimos años, a partir de la tía Julia, digamos, te has vuelto un realista más escéptico, porque has cobrado una conciencia de la ilusión, del método ilusionista que implica ser realista. Hay un descrédito de la realidad y una distancia crítica mayor respecto del trabajo que haces, que sí, antes no tenías. Y sí, eso creo que es sustancial. Creo que es exacto, sí. Creo que el tipo de realismo que aparece en La ciudad y los perros es muy distinto del que aparece en La tía Julia y el escribidor, o en Katy y el hipopótamo, indiscutiblemente. Creo que el elemento nuevo es lo que has dicho tú con una fórmula que me parece muy exacta, es decir, el descrédito de la realidad, es decir, hay un elemento puramente aparente, puramente ilusorio, que forma parte de la realidad y que es inapresable por métodos realistas, ¿no? Y creo que ese método, ese elemento está cada vez más presente en lo que escribo, indudablemente. Sí. Vamos a dar un salto ahora, que es curioso porque nos lleva a otro plano, pero creo que es un plano paralelo con este. Así como hemos discutido la posible evolución, los cambios que han operado en tu producción novelística, me gustaría saltar ahora al campo más difícil, quizá, que es más polémico, que es el de la actitud política, de tu ideario político, de tus convicciones políticas. Creo que esas ideas acompañan tu creación inevitablemente, más en el caso tuyo, en el que, porque siempre la historia, la preocupación por la realidad y por la actualidad y por los hechos que configuran la realidad objetiva que llamamos Perú, han estado presentes. Pero me gustaría preguntarte, para ser más concreto, si tú observas que tus ideas políticas han sufrido también un cambio, un afinamiento, una diferencia radical respecto de lo que sostenías años antes. Bueno, han sufrido una evolución indiscutiblemente. Creo que soy ahora menos optimista que hace 20 años. La idea de que esos cambios fundamentales que necesita América Latina, que necesita mi país, estaban a la vuelta de la esquina, como llegué a creer en un momento, pues ahora no lo creo. Creo que los problemas son mucho más profundos, complejos y difíciles de resolver que lo que creí antes. También ahora me preocupa casi tanto las maneras y los métodos como los mismos cambios. Así creo que tan importante como la transformación es el medio a través del cual venga esa transformación. Creo que mi preocupación por la justicia social es exactamente la misma, pero ahora acompañada de una preocupación por el tema de la libertad, que creo que es un tema que en un momento dado disociaba del otro, o que lo consideraba un tema más bien de segundo orden, y ahora estoy convencido que no. Ahora estoy convencido que el tema de la libertad es realmente una parte inseparable del tema de la justicia, que son el anverso y el reverso
del mismo problema, y si no se resuelve simultáneamente este problema, en realidad no se progresa en el campo de la justicia ni en el campo de la libertad, ¿no? Pero para ser menos abstracto, es decir, creo que me he vuelto más escéptico en materia política de lo que era antes. Ahora estoy mucho más convencido que el problema político es un problema mucho más práctico que teórico. Creo que lo importante es conseguir reformas tangibles, materiales, y que esas reformas solo pueden ser graduales, solo se pueden conseguir de una manera progresiva y desgraciadamente lenta. No creo en las transformaciones radicales, en las soluciones finalistas, apocalípticas, en las que llegué en algún momento a creer. Hoy día estoy convencido que esas no son soluciones, que nunca han resuelto realmente ningún problema, que han traído más problemas que los que venían a resolver. Pero quizá la convicción menos optimista a la que he llegado es que realmente la solución básica de los problemas en América Latina y en el Perú es una solución muy a largo plazo. Creo que ni mi generación ni la generación que viene realmente va a vivir esa solución, porque los problemas estructurales que viven nuestros países son problemas muy de fondo y que requieren, pues, tanto desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista cultural, como desde el punto de vista psicológico, una verdadera transformación de la que desgraciadamente no hay indicios, ¿no? Quiere decir esto que no hay ninguna afinidad, no tienes ninguna afinidad con el pensamiento utópico. Yo creo que la utopía ha hecho muchísimos daños. Creo que la utopía es una de las causantes de las grandes desgracias, en fin, que han vivido los hombres, ¿no? La utopía política tiene mucho encanto desde el punto de vista literario, porque se ha materializado en personajes deslumbrantes, en personajes fascinantes. Ahora, desde el punto de vista social, desde el punto de vista histórico, la utopía ha traído catástrofes, ha traído genocidios, ha traído el sacrificio de generaciones, el sacrificio de inocentes. Creo que la utopía es verdaderamente el peor camino que puede elegir una sociedad para la solución de sus problemas, ¿no? Porque la utopía parte de una falacia, es decir, parte del supuesto de que hay una solución única y definitiva de los problemas. Es justamente lo que yo no creo. He aprendido a descubrir que no existe. Es decir, lo que hay es una solución para cada problema que va surgiendo y que a su vez va a desembocar en otra problemática y que a su vez va a requerir otro tipo de soluciones. Sí, creo que lo importante es un sistema de reformas que vaya constantemente rectificando una realidad en la medida que esa realidad va tropezando, va encontrando impases, y que eso es realmente a lo máximo que se puede aspirar, que si se llega a ese convencimiento hay mucho más posibilidades de resolver los problemas que si se espera esa solución final, apocalíptica, a través de la revolución, o sea, a través de ese cambio, ¿no es cierto?, definitivo y final, que en realidad nunca ha ocurrido, jamás ha ocurrido en la historia, ¿no? Son los países que han evolucionado de una manera más gradual, progresiva, sistemática, a través de reformas, no a través de revoluciones, los que han alcanzado las formas de vida más envidiables, es decir, las más humanas o las menos inhumanas que existen, ¿no? Ahora, como la iglesia, el ejército, desgraciadamente quienes escriben la historia y quienes radiografían los males de nuestra sociedad son los propios intelectuales, pero yo creo que son los intelectuales los que en cierta forma tienen el peso de la responsabilidad de nuestro subdesarrollo cultural y psicológico, ¿no? Y mientras ese subdesarrollo pues no se venza, me parece muy difícil que los otros subdesarrollos se puedan realmente derrotar, ¿no? Bueno, ahí al último has tocado un punto que me interesaba tratar. No pienso preguntarte sobre el escritor y el compromiso, porque es una pregunta ya muy gastada y por otra parte has respondido eso 20.000 veces, por lo menos. Pero sí preguntarte uno más personal sobre una especie de contradicción aceptada en ti. Quizás sin querer, pero
por la misma presión de las circunstancias, tú opinas constantemente sobre política. Pero por otra parte, defiende siempre la independencia del escritor, llama la atención sobre su incapacidad para resolver todos los problemas que la política plantea. No es un especialista el escritor, ¿verdad? Y por otra parte, descrees o no tienes ninguna visión positiva del escritor que milita en un partido. La pregunta entonces es esta: ¿en qué grado crees tú, cuál es el grado ideal en el que un escritor debe participar de la vida política de su país o de su realidad? Mira, no creo que se pueda establecer una norma válida para todos los casos, porque eso depende en primer lugar del país, depende también del escritor. Hay países donde creo que la participación de un escritor es secundaria para la evolución de ese país, porque es un país democrático, porque es un país donde hay unos canales a través de los cuales los problemas se ventilan, los problemas se discuten, se ejerce la crítica, y son países donde más o menos todos tienen un cierto acceso a tribunas a través de las cuales se pueden discutir los problemas y proponer soluciones para los problemas. Que un escritor en esas sociedades no intervenga en política no me parece algo que pueda criticarse. Estoy pensando en un país como Inglaterra, por ejemplo. Inglaterra pues, es un país democrático, es un país libre. Que los escritores no participen en política creo que no daña para nada a ese país, y al contrario, de cierta forma permite a los escritores concentrarse de una manera más rigurosa en su trabajo artístico. O sea que en esos casos pues, la participación de un escritor en política es algo que puede estar totalmente librada a la vocación de cada escritor, ¿no? Ahora, no es el caso de un país como el Perú o como México, donde por la magnitud de los problemas, por las enormes diferencias culturales, sociales, económicas que hay en el país, un escritor está en una situación de privilegio realmente con respecto a la mayoría de sus conciudadanos, ¿no? Y entonces él tiene unas posibilidades que no tienen otros para ejercer la crítica, para ocupar ciertas tribunas a través de las cuales se pueden decir ciertas cosas. Está además en una situación de privilegio para juzgar los problemas que existen y para o proponer soluciones o para señalar el mal allí donde el mal brota, ¿no? Entonces creo que ese escritor sí tiene una responsabilidad y tiene una obligación, diríamos, moral, junto con el del ejercicio de su vocación, para intervenir en política. Ahora, lo que no creo que se pueda fijar una manera de hacerlo, es decir, lo importante me parece la actitud, ¿cómo diré?, auténtica, es decir, que un escritor actúe en función de una convicción ideológica, moral. Creo que es lo primero que habría que pedir. Bueno, tengo la impresión de que eso es lo que menos ocurre, es decir, que en los países subdesarrollados los intelectuales participan en la vida política de una manera muy intensa, pero participan de una manera muy poco auténtica, muy poco genuina. Por cálculo a veces, por cálculo, o simplemente por respetar ciertas convenciones. Hay ciertas convenciones, el escritor de país subdesarrollado es un escritor progresista, y entonces debe ajustarse a un cierto patrón y actuar más por reflejos condicionados que por convicciones. Mi impresión es que en países como los nuestros, los llamados escritores progresistas en la mayoría de los casos actúan por reflejos condicionados, es decir, actúan no tanto en función de lo que creen, sino en función de lo que se espera de ellos que digan, ¿no? En muchos casos esto es simplemente oportunismo, conveniencia, ¿no es cierto? Dicen las cosas que hay que decir porque son las cosas que conviene hacerlo, porque eso les facilita les da ciertas ventajas de tipo práctico y a veces puramente moral y puramente psicológico, los ayuda a conservar una imagen que es la imagen más o menos establecida. Bueno, entonces creo que esto desgraciadamente contribuye más que nada al subdesarrollo de nuestros países. Esos escritores no piensan por cuenta propia, son incapaces, por lo tanto, de encontrar soluciones propias, genuinas para los problemas que viven nuestros países, o repiten de una manera mecánica
teorías esquemas que están obsoletos o que nacieron para realidades que no son las nuestras y para problemáticas que no tienen nada que ver con lo que nosotros vivimos, o si no, mediante sus actitudes proveen una cortina de humo, ¿no es verdad?, a intereses que son absolutamente hostiles a cualquier forma de auténtico progreso. De hecho, todo lo que signifique la defensa de la libertad está constantemente contrarrestado, saboteada por el llamado intelectual progresista en nuestros países. La libertad se ha convertido prácticamente en una mala palabra para todo lo que es progresismo en nuestros países. Y eso es una perspectiva pues gravísima, ¿no? Sin embargo, el intelectual, que debería ser más consciente que nadie de la gravedad, ¿no es cierto?, de esta situación, no solo no combate este problema, sino que contribuye a que este problema se agrave diariamente. Entonces, me refería a esta responsabilidad del intelectual, ¿no?, en países como los nuestros, para su desarrollo que vivimos. Y esto creo que desgraciadamente es un problema mucho más difícil de resolver tal vez que en su desarrollo en términos estrictamente económicos o sociales, porque tiene que ver con una manera de pensar, con una manera de encarar toda la problemática cultural y una manera de ejercer su propia vocación, ¿no? Y entonces, si las personas que han hecho del pensamiento realmente su oficio y actúan de esa manera, entonces, ¿qué se puede esperar del resto de la sociedad, sobre todo de inmensos sectores, porque casi no tienen acceso a la cultura y al pensamiento, ¿no? Ese es un aspecto de su desarrollo que me parece a mí el más difícil de resolver, el que tiene, el que constituye la rémora principal, ¿no?, para que nuestros países realmente despeguen de verdad. Es curioso ver cómo esas ideas se filtran en tu producción literaria reciente, específicamente, o de un modo muy marcado, en La Guerra del Fin del Mundo. Yo diría que tu visión o tu preocupación política ha adoptado ahora un matiz claramente moral, una preocupación moral muy intensa, dejando de lado la fidelidad o la eficacia o la veracidad de las doctrinas como algo secundario, como algo marginal y a veces deliberadamente, ciertamente falso, y que una de tus grandes preocupaciones es la intolerancia. Creo que esta es una gran novela sobre la intolerancia y que eso refleja también cierto alejamiento de modelos o mitos, visiones míticas de ciertos escritores que te acompañaron en la juventud y el surgimiento de otros escritores que en tu madurez han empezado a ser mucho más importantes, inesperadamente más importantes. Y creo que es el caso típico de tu relación con Sartre y con Camus. Yo creo que en tu formación de escritor, tu etapa, digamos, juvenil de escritor, Sartre pesa muchísimo en cuanto a una moral intelectual, pero que esa afinidad se ha ido minando, se ha ido corroyendo con el tiempo, y que ahora la contrafigura de Sartre, Camus, tiene mucho mayor peso para ti. Me gustaría que elaborases un poco o discutieses un poco este tema. Bueno, es muy exacto. Creo que Sartre y Camus, entre otras cosas, pues representan sobre todo dos actitudes, ¿no?, políticas, dos actitudes frente a la literatura y dos actitudes también morales, ¿no? Creo que Sartre era seguramente un hombre más inteligente que Camus, era un hombre de una inteligencia extraordinaria, y sin embargo esa inteligencia no le permitió ver como a Camus los peligros a largo plazo del llamado compromiso del escritor. Sartre al cabo de los años descubrimos que vio, es decir, por ver la rama no vio el bosque, ¿no es verdad? Su voluntad de eficacia, su
deseo de que el escritor contribuyera de una manera inmediata y efectiva al progreso de su sociedad, no le impidió ver el gran peligro que había en que el escritor entendiera la literatura como un arma de combate inmediato. Si esa arma de combate no era eficaz, el escritor terminaba sacrificando la literatura por algo que era totalmente gratuito. Y creo que es el caso del propio Sartre. Es decir, creo que en buena parte la obra de Sartre es una obra que ya ha caducado, que es una obra que ya es extinta, anacrónica, una obra que realmente tiene poco que decir hoy día, porque es una obra que está hecha en función de una actualidad y con una voluntad de eficacia social y política inmediata. Creo que en ese sentido, pues Camus, con su actitud más artista, estetizante, con su idea de que la literatura también tenía un aspecto puramente gratuito que estaba perfectamente justificado, ha escrito seguramente una obra más perdurable que la de Sartre, ¿no? Ahora, por otra parte, pues Sartre es un hombre que creo que fue muy estimulante para toda mi generación en el Perú y en el resto del mundo. Creo que esa convicción de que la literatura podía realmente contribuir de una manera efectiva, tangible, ¿no?, a la solución de los problemas sociales, es algo muy estimulante para un escritor. Ahora, lo que no creo es que sea verdad, es decir, desgraciadamente no es cierto que una novela o un poema puedan realmente traducirse de una manera concreta e inmediata en cambios sociales, ¿no? Creo que la literatura sí es útil, pero no de esa manera previsible y sobre todo en el campo político como quiso Sartre, ¿no? Ahora, por otro lado, creo que en un aspecto Sartre fue profundamente dañino, porque creo que Sartre, como la mayor parte de los intelectuales que vivieron la guerra, tuvieron y nos comunicaron un complejo de inferioridad frente al marxismo y frente al comunismo, del que es realmente muy difícil librarse. Y ese complejo de inferioridad que Sartre vivió como nadie, es algo que nos ha hecho muchísimo daño. Creo que ha hecho mucho más daño en el mundo subdesarrollado que en el mundo desarrollado. Y al mundo subdesarrollado nos llegó a través de figuras como Sartre. La idea de que realmente, a pesar de todos los errores, a pesar de toda la barbarie que pudo significar el estalinismo, el comunismo representa una etapa más avanzada en la historia de la humanidad, que de todas maneras, a través del comunismo, a través del marxismo, llegará el progreso y llegará la justicia social. Es algo que no hay un solo hecho en la historia contemporánea que realmente lo justifique o lo pruebe, sino todo lo contrario. Y sin embargo, con toda su prodigiosa inteligencia, Sartre, que fue capaz de percibir en todas sus etapas, en fin, ese envilecimiento del marxismo, todo lo que significó el estalinismo para los países que lo vivieron, para los partidos europeos occidentales que fueron afectados por él, lo que significó en el caso de los intelectuales marxistas que de alguna manera fueron contaminados por el virus estalinista. Sin embargo, a pesar de todo eso, él siguió, él que era un hombre tan profundamente racional, con una actitud de tipo religioso, sosteniendo esa tesis, ¿no? Creo que es lo más difícil de perdonarle a Sartre, ¿no? Que algo de eso nos comunicara a todos nosotros y que nos hiciera vivir con ese extraño complejo de que realmente, con todos los errores, las equivocaciones, eso representaba de todas maneras a largo plazo una verdad absoluta. Creo que eso ha hecho muchísimo daño, porque eso es lo que ha impedido a muchísimos intelectuales buscar, ¿no es cierto?, soluciones distintas, actuar con imaginación, con audacia en el campo de la teoría política, en el campo de la problemática social. Y en cambio, Camus fue todo lo contrario. Camus tuvo la audacia, la
sobre todo la valentía en un momento dado de ver esto y de denunciarlo en El hombre rebelde, que me parece un libro realmente de una enorme vigencia, de una enorme actualidad. Y ese proceso, pues yo creo que lo he ido haciendo, sí, a lo largo de, digamos, 20 años, ¿no? De una manera también gradual y progresiva. Ahora, sin dejar por esto de reconocerle a Sartre los inmensos méritos que tuvo, ¿no? En muchísimos sentidos. Creo que fue un hombre básicamente honesto, que a pesar de todos estos errores, él fue un hombre capaz de rectificar constantemente, someterse siempre a una autocrítica, a veces implacable. Y creo que otro de los méritos de Sartre es que es un hombre que no fue nunca un oportunista en ningún sentido, ¿no? Fue un hombre que constantemente, más bien fue severo y hasta injusto con su propia obra, y que siempre trató de ajustar, ¿no es verdad?, su comportamiento de escritor, de ciudadano, a sus convicciones, ¿no? Aun cuando esto puede llevar a cometer muchísimos errores, ¿no? Y en ese sentido sí, es un hombre que se parece también mucho a Camus, ¿no? También hay en él una gran consecuencia, algo que en los escritores de las generaciones posteriores más bien no se ve, ¿no? Esa preocupación justamente por ajustar la teoría a la práctica, ¿no? En cambio, lo contrario es lo más frecuente. Lo más frecuente, sí. Hay un elemento, sin embargo, en Camus que no has mencionado y que me parece particularmente interesante. Tú lo mencionas en tu libro que recopila tus trabajos sobre Camus y Sartre. Pero me parece mucho más importante, por cierto, ver cómo funciona dentro de la Guerra del Fin del Mundo, es decir, como un elemento novelístico. Me refiero al elemento del placer. Hay una curiosa dialéctica que al principio un lector puede dejar pasar de largo, pero que después se vuelve inevitable, entre la actividad política y sus limitaciones y sus fracasos y su rigor abstracto y un poco idiótico, y la actividad del placer, especialmente el físico, el sexual, en tu novela. Y esto al final, en el epílogo, en la parte final de la novela, produce una escena que es la más misteriosa de la Guerra del Fin del Mundo. Es la escena en la que el barón de Cañabrava hace el amor con su mujer enferma y simultáneamente con la sirvienta de ella. Esta escena es muy sorprendente dentro de la novela y creo que ahí hay como una especie de clave inquietante, porque propone el goce individual como la única posibilidad que cabe en un mundo dominado por políticos como los que pueblan tu novela. Bueno, no propone eso como una solución. Creo que lo que hay en esa escena básicamente es el reconocimiento de un fracaso ante todo, ¿no? El barón de Cañabrava, que es un hombre culto, es un hombre que ha creído siempre en las ideas, es el primero en sacar una conclusión que pone en tela de juicio todo lo que él ha sido y todo lo que ha creído hasta ese momento, después de lo que ocurre en Canudos, ¿no? Canudos le muestra a él que realmente toda su cultura, todos sus conocimientos, toda su experiencia no le han servido de nada frente a eso que ha ocurrido en sus narices, de lo que han sido protagonistas gentes con las que ha vivido toda su vida y a las que él creía conocer, y sin embargo él ha sido totalmente incapaz de prever lo de Canudos, entender las reacciones de la gente de Canudos. Ha descubierto que el mundo pues es algo mucho más vasto, complejo, que aquello que puede ser descrito y atrapado a través simplemente de las ideas y del conocimiento, ¿no? El hombre es algo más que eso, y en ese otro aspecto, en esa otra dimensión, está algo que él siempre ha reprimido y condenado, como en fin, lo ha reprimido y condenado la cultura desde el principio de nuestra civilización, por lo menos, ¿no? Que es el mundo de los sentidos, el mundo del goce,
el mundo, diríamos, de la imaginación, en cierta forma, ¿no? Y entonces él reacciona en ese momento de una manera que me parece profundamente vital, ¿no? Todo han naufragado pues sus ambiciones políticas, sus bienes, sus intereses, todo eso se ha venido abajo, y su reacción es una reacción vital. En lugar de suicidarse, es vivir, es dar rienda suelta, ¿no es cierto?, a un aspecto de su personalidad que hasta entonces ha estado embridado, negado, que ha sido reprimido por él mismo. Y entonces él abre las puertas a lo que empieza, que es Bataille dice, el animal que lo habitaba, ¿no? Y entonces goza, y eso de alguna manera lo salva, ¿no? De alguna manera lo reincorpora otra vez a una vida de la que se sentía ya expelido en todos sus aspectos, ¿no? Bueno, eso me interesaba mostrarlo, porque creo que es un aspecto también de la historia de Canudos, como es un aspecto de la historia de nuestras sociedades. Entre otras cosas, la cultura de nuestro mundo es una cultura profundamente represiva del cuerpo, de los sentidos, y la idea de placer y la idea de goce es una idea que toda nuestra cultura la niega y la reprueba, ¿no es verdad? El placer es algo que no está reivindicado por nuestra moral, que no está reivindicado por nuestra cultura, todo lo contrario, es decir, se supone que ese es el aspecto más negativo de nuestra personalidad. Seguramente es una cosa que nos ha hecho muchísimo daño, seguramente es una de las grandes limitaciones que tenemos. Creo que en ese mundo de la guerra del fin del mundo, la novela, el Barón de Cañabrava es una de las personas que consigue de alguna manera sacar una lección provechosa de la gran tragedia que es Canudos, por lo menos a un nivel individual, ¿no? Privado. Y puede él recomponerse, reordenarse en función de lo que ha ocurrido y convertirse de alguna manera en otra persona. Creo que le pasa también al periodista miope, ¿no? También el periodista miope, más a un nivel intelectual, ¿no? Pero también es una persona que saca de esa gran tragedia algunas fuerzas para poder vivir y para transformarse a sí mismo, ¿no? Y es el aspecto positivo, pues, de esa gran experiencia negativa que es Canudos en la vida de estas dos personas. Otra pregunta más sobre la guerra del fin del mundo, pero en otro plano, nivel, que es puramente el técnico. Supongo que tú eres consciente de que en tu obra novelística siempre ha habido un gran factor de innovación estilística, formal, estructural, y que los lectores y los críticos se han acostumbrado a hallar siempre novedades, innovaciones y avances muy audaces en ese campo. Me pregunto cómo ocurrió eso y cómo llegaste a esa decisión y cómo aceptaste su ausencia. Bueno, no creo que sea cierto eso, José Miguel. ¿Sí? Creo que en la guerra del fin del mundo hay tanta preocupación formal como en cualquiera de mis novelas, incluso diría que hay más. Lo que me parece es que la forma está mucho más integrada a un contenido, es decir, que desaparece en un contenido. El lenguaje es mucho menos visible, pero no hay menos lenguaje por eso que en otras novelas, ¿no? Lo que pasa es que hay una búsqueda en el caso del lenguaje, como en el caso de la estructura, o sea, de la composición de la historia, hay una búsqueda muy deliberada de la transparencia, por supuesto, es decir, creo que la historia lo exigía, una historia con esa complejidad, con ese número de personajes, con ese número de episodios, allí hacer el lenguaje demasiado visible, hacer que los recursos de organización del tiempo, de puntos de vista, de perspectiva, de nivel de narración, fueran demasiado visibles, pues era añadir una complejidad innecesaria, gratuita a la historia, ¿no? Te interrumpo y, sí, te contradigo. El mundo de conversación en la catedral no es menos complejo. La riqueza de materia, ¿no? La riqueza es menos numeroso, no es menos complejo, es menos numeroso. Es decir, en Conversación en la catedral, pues tú tienes 20 personajes importantes, y en esta novela tienes 200 personajes. Es decir, aquí mueves, mueves una masa, que es una masa de gentes que viven tiempos históricos distintos, culturas distintas. Hay unos elementos que son religiosos, otros elementos históricos, otros elementos puramente sociales, mentalidades completamente distintas. Es decir, hay una complejidad ya a nivel de anécdota, simplemente, de elenco tal, que entonces
una complejidad exterior a todo eso te llevaría al laberinto o a lo esotérico. Y además hay un factor histórico, es decir, esa historia no ocurre en nuestros días, esa historia ocurre 100 años atrás o 90 años atrás. Entonces también era muy importante que la forma fuera capaz de distanciar al lector, arrancarlo a la época contemporánea, llevarlo hacia atrás. Entonces todo eso está en la forma de la guerra del fin del mundo. No hay una forma, por otra parte, hay varias formas que son muy distintas de acuerdo a los personajes que aparecen allí. Si tú piensas, por ejemplo, hay desde Vidas de Santos, donde muy deliberadamente las historias de todos los adjuntos del consejero están escritas en la forma en que están escritas las hagiografías medievales, exactamente con ese tono épico, ¿no es cierto?, heroico, que son las típicas vidas de santos, ¿no? Hay una parte que es puramente militar, y entonces hay un tipo de narración que tiene que ver también con la descripción de los libros de guerras, de las batallas. Pero lo que sí es muy, muy evidente es que todo eso trata de ser lo más invisible posible. Hay un esfuerzo para que la forma desaparezca detrás del objeto, que el objeto sea el que sea puesto en relieve, ¿no? Creo que la experimentación e innovación formal en esta novela está disimulada tras un lenguaje que quiere no existir, que quiere no ocupar eso sí, un primer plano. Exactamente, eso ¿cierto? Por supuesto. Y además, mira, el tiempo, por ejemplo, el tiempo en la guerra del fin del mundo no es un tiempo lineal, no es un tiempo cronológico, es un tiempo que está constantemente creando una distancia entre el tiempo del narrador y el tiempo de lo narrado. Ahora, a veces la distancia es mínima, a veces es un poquito más amplia, también depende de la materia. El narrador jamás se acerca al consejero, tiene unos ciertos tabúes, porque eso crea un clima que es, bueno, muy importante para mostrar realmente el tipo de relación entre el consejero y sus seguidores. Los personajes como el Barón de Cañabrava, que son los personajes más occidentales, son los personajes que están vistos más de cerca, más de dentro, ¿no? Los personajes más arcaicos, más primitivos, están vistos a mucha mayor distancia. Bueno, todo eso para mí me ha significado una preocupación de tipo formal tan grande o más grande que en la Casa Verde o en Conversación en la Catedral, donde la forma es muy visible, donde la forma es muy exterior, pero yo creo que esto es un enorme, ¿cómo te diré?, progreso en comparación con lo anterior, ¿no? Yo creo que lo que diferencia a un escritor joven de un escritor maduro, por lo menos en el campo de la novela, es que el escritor joven tiende a escribir como si la oscuridad fuera una garantía de profundidad, que la dificultad garantizara la complejidad. Bueno, creo que después uno descubre lo contrario, que realmente la mayor profundidad está dada a través de la transparencia, de la invisibilidad, que la claridad es lo más difícil de alcanzar en literatura, ¿no? Es decir, creo que la máxima eficacia la consigues a través de aquello que parece la facilidad, que parece la naturalidad. Y entonces, en esta novela he tratado muy deliberadamente así de hacer tanto una estructura como una escritura que fueran lo menos, que fueran obstrucciones, que fueran menos obstrucciones para el lector que en mis libros anteriores, ¿no? Pero no hay de ninguna manera una concesión en ese campo, ni muchísimo menos. No he querido sugerirlo, lo que señalaba es que hay un concepto de relato más clásico. Sí, eso sí es cierto. Más tradicional, en el sentido no de que sea arcaico en sus métodos, sino que es mucho más fácilmente accesible para cualquier lector en comparación, sobre todo, sí, claro, en comparación las novelas anteriores, especialmente Conversación en la Casa Verde. O sea, sí, el grado de dificultad de acceso que tenía el lector en la casa o era en mucho la mayor, catedral era mucho mayor. Claro, por supuesto. Yo diría que lo que has hecho es ahora facilitar mucho más el acceso al lector
y que has hecho que tu novela sea más digerible, incluso por un lector no formado. Sí. Creo que eso es verdad en lo que se refiere a la estilo, no a la problemática de la novela, a la, ¿cómo te diré? A la historia que quiere contar Conversación en la Catedral, la historia que cuenta la guerra del fin del mundo. Creo que es más simple, ¿no es cierto?, más sencilla la historia de Conversación en la Catedral, si una vez que tú pasas la barrera formal, ¿no? En cambio, en la guerra del fin del mundo, la comprensión literal de la novela, por supuesto, es mucho más sencilla, mucho más asequible, pero la historia misma es una historia mucho más compleja. A juzgar por las interpretaciones, yo creo que pocas veces he visto en una novela mía tantas interpretaciones que me parecen superficiales o equivocadas de un libro, como en este, que aparentemente es el libro más fácil de leer de todos los escritos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué errores se han cometido pues mira, en el plano interpretativo del libro? Mira, creo que la novela es una novela que plantea básicamente la descripción de una problemática moral, de una problemática política, de una problemática histórica. Son los aspectos menos tocados por los críticos cuando hablan de la novela. Se ve más una historia épica, la historia de una guerra, o si no la historia de un conflicto religioso, ¿no? Y en realidad me parece que es una novela que es mucho más que eso, ¿no? Que es la descripción de una problemática que desborda lo estrictamente brasileño, latinoamericano, que tiene que ver con una problemática contemporánea, ¿no? Que es ¿cómo diremos? La limitación de la ideología o de las ideologías para realmente resolver los problemas de una sociedad, ¿no? Y el carácter intolerante de prácticamente toda doctrina. De toda ideología, ¿no? De toda ideología. La limitación de toda ideología, sea religiosa, sea política, para realmente abrazar toda la complejidad del fenómeno social, y al mismo tiempo los inmensos peligros de toda ideología que se propone resolver esos problemas de una manera exclusiva, ¿no? Creo que eso es que ese es el tema central de la guerra del fin del mundo, que eso está ilustrado con personajes que viven distintas ideologías de distintas maneras, y sin embargo eso es lo que ha resultado menos evidente para la crítica. Con muy pocas excepciones eso pues ni siquiera ha sido tocado, ¿no? Los críticos se han fijado mucho más, han puntualizado mucho más los aspectos militares de la novela, ¿no? Militares o los aspectos religiosos, ¿no? El aspecto, digamos, más llamativo, que es el aspecto pues heterodoxo, fanático, mesiánico del movimiento de Canudos. Pero creo que en realidad ese es solamente la punta del iceberg, ¿no? Que el problema es un problema mucho más de fondo y que roza una actualidad que es mucho más vasta que lo puramente brasileño o incluso latinoamericano, ¿no? Unos años hayas vuelto a cultivar un género, el teatro, que cultivaste en una época ya muy lejana, ¿no? En tus años de colegial en Piura, cuando presentaste una obra teatral que se llamaba La Huida o La Huida del Inca, cuyo original ha desaparecido al parecer. Por un lado has vuelto a hacer teatro después de muchísimo tiempo, y por otro lado tu primer libro es un libro de cuentos titulado Los Jefes, del año 59, y que yo sepa jamás has vuelto a escribir cuentos. Me gustaría ver cómo explicas tú este retorno al teatro, este interés por el teatro que parece creciente en ti, y por qué esta negativa o esta resistencia a cultivar el género del cuento con el cual comenzaste tu carrera literaria. Bueno, creo que el cuento, en mi caso, fue siempre un camino hacia la novela, ¿eh? Tengo la impresión que los cuentos de Los Jefes son como novelas frustradas, que todos esos cuentos
implícitamente aspiran, ¿no?, a hacer novelas, a desarrollarse, a crecer. Y desde entonces sí, es verdad que cuando he intentado escribir, con excepción de Los Cachorros, que se puede llamar un cuento largo o una novela corta, todas las historias que se me ocurren son historias que tienden a desplegarse así en el espacio, pues, de una manera novelesca, ¿no? En algunos casos, como en la tía Julia y el escribidor, he escrito cuentos como parte de una novela. En una novela que estoy escribiendo ahora, por ejemplo, la estructura es un poco también una historia hecha a base de historias particulares, ¿no?, que tienen una cierta unidad en sí mismas, pero que son eslabones de una cadena anecdótica. Ahora no sé, puede ser que escriba cuentos, pero en general tengo la impresión que en mi caso el cuento ha sido siempre un paso hacia la novela, un camino hacia la novela. El teatro fue mi primera vocación. Creo que lo primero que me interesó en la literatura fue el teatro, siempre me apasionó. Y todos los años que pasé escribiendo novelas, siempre tuve la tentación del teatro muy cerca. Debo tener decenas, si es que no son hasta centenas de pequeñas notitas de apuntes para proyectos teatrales. Me gusta muchísimo el teatro, pero no veo yo en esto una diferencia esencial entre mi vocación por la ficción. Para mí el teatro es un aspecto de la ficción, una parte de la ficción, y lo que me interesa en el teatro es más o menos lo que me interesa en la novela, es decir, una historia, un mundo de mentiras, un mundo construido a partir de una experiencia real, pero que se ha emancipado, que se ha independizado de esa realidad objetiva y se ha convertido en ficción. El teatro para mí tiene la gran fascinación de que es el punto de encuentro, ¿no es verdad?, de la verdad y la mentira que es la ficción y la verdad que son unas personas de carne y hueso que viven esa ficción y la interpretan, y eso me resulta enormemente seductor. Por otra parte, tú te has fijado cómo el diálogo es una cosa, pues, esencial en mis novelas, ¿no? Pues algunas están construidas prácticamente a base de diálogos, como Conversación en la Catedral, como Pantaleón y las Visitadoras, y entonces el diálogo es una forma teatral, ¿no? O sea que en las novelas siempre ha estado presente también un elemento que se puede llamar teatral. Hay una cosa que a mí me tienta mucho ahora, y es justamente fundir de algún modo estas dos formas de ficción, que es la ficción teatral y la ficción novelesca, ¿no? Y me está dando vueltas hace mucho tiempo la idea de una ficción que desde el punto de vista formal abrace, ¿no?, ambos géneros, que sea ambas cosas a la vez. No sé exactamente en qué se puede traducir esto ya desde el punto de vista de la escritura, pero la idea de fundir los dos géneros me seduce mucho y es una experiencia que me gustaría intentar. Bueno, sé que acabas de terminar tu segunda obra teatral, cuyo título has mencionado antes, Cathy y el hipopótamo, y me gustaría mucho, puesto que es por el momento inédita, tanto como texto y como representación, que hablas un poco de ella, porque creo que es una obra en donde aparecen unos personajes, especialmente un personaje que tiene que ver tanto con tu obra de teatro anterior, La señorita de Tacna, como con ciertos personajes novelísticos. Así es. Bueno, es una novela, es una obra sobre el tema de la ficción, justamente, ¿no? Construida sobre un esquema muy simple, una situación muy simple, que es la de dos personajes, una señora que está escribiendo un libro de aventuras, un libro de viajes, y que ha contratado a un polígrafo, a un escribidor, para que la ayude a redactar este libro. Y entonces esta señora cuenta sus experiencias, que son en parte vividas, en parte inventadas seguramente, y amanuense literario que tiene, pues las transforma en literatura, hace de ellas literatura. Él no es un mero mecanógrafo, no es un mero escriba, es una persona que ha tenido unas experiencias determinadas, unas frustraciones determinadas, y esta situación le permite de alguna manera añadir
en esos textos que va escribiendo a partir de las cosas que le cuenta esta señora, mucho de su propia cosecha, es decir, proyectar en ese libro parte de su vida, cosas que recuerda, cosas que sueña, cosas que ambiciona. Y entonces el mundo de la verdad, el mundo de la mentira, el mundo de la ficción, el mundo de la experiencia, el mundo de la memoria, va encarnándose a lo largo de la obra. Lo que los personajes son, lo que los personajes hubieran querido ser, sus recuerdos, sus fábulas, sus utopías, todo eso va siendo vivido en el escenario a lo largo de estas sesiones que vive la pareja. Una obra que está escrita en tono de farsa, es decir, en la que el humor, la exageración, la truculencia, el melodrama juegan un papel muy, muy importante, y al mismo tiempo hay un elemento que es puramente lúdico, un juego, ¿no es verdad? Que es un poco el juego que viven estos dos personajes. Estos dos personajes hacen algo que es muy serio, pero al mismo tiempo también se divierten con lo que hacen, y entonces es como un juego de seres adultos, ¿no? de niños grandes o de grandes que juegan a ser niños, lo que vive la obra. Creo que por encima de ese elemento risueño hay un tema serio en la obra, que es justamente el tema de la verdad y la mentira, ¿no? Es decir, hasta qué punto la mentira es algo no solo profundamente humano, los hombres mienten, creo que los animales no mienten nunca, sino algo que forma una parte indispensable de la vida, ¿no? El hombre no puede vivir sin mentiras. Sin imaginación. Y uno de los resultados de esto es justamente la literatura. La literatura expresa, es una prueba patente, maravillosa, extraordinaria, de la importancia que tiene la mentira en la vida humana. Ese desfase lo llena con invenciones, es decir, en última instancia con mentiras, ¿no? Y creo que ese es el tema que más o menos describe en torno al cual está construida la obra. Y ese es el tema también de la obra anterior, básicamente. En cierta forma sí. Con una diferencia, creo que en el caso de la señorita de Tacna, la historia es más literaria, ¿no? Está más concentrada en lo estrictamente literario. Ahí se trata de una persona que está escribiendo un cuento y que escribe este cuento mezclando la memoria con la invención, lo que recuerda con lo que sueña, pero todo eso es para construir una ficción literaria. En este caso no, en este caso lo literario es solo un aspecto, una provincia pequeña, digamos, es el mundo enorme de la mentira, de la fantasía, ¿no? Y también la diferencia pues fundamental es el tono, ¿no? Lo otro está escrito en un tono más sentimental, más elegíaco. En cambio aquí está escrito esto en un tono más farsesco, ¿no? Pero creo que en ambas lo común es el tema de la ficción como tema de la ficción misma, ¿no? Sí. Tema de la ficción misma, ¿no? Sí. Bueno, todo esto me recuerda que hay una presencia o un conjunto de presencias muy curiosas en tus novelas que se ha ido acentuando cada vez más. Se insinuaban al comienzo como personajes casuales que aparecían en una novela, pero luego han empezado a montar una galería. Estos personajes pertenecen a una categoría específica. Son escritores o intelectuales en un nivel muy modesto de la palabra. Son escribidores, son escritores, son periodistas, son cacógrafos a veces. Creo que el primer modelo de eso es el poeta, el personaje de Alberto, el personaje de La Ciudad de los Perros. Luego tenemos a Zabalita, que es un cacógrafo, un escritor, un redactor de editoriales en la Crónica. Y luego tenemos a Pantaleón, que redacta partes. Y luego tenemos al escribidor Camacho en la Tía Julia. Luego tenemos a Belisario en La Señorita de Tacna. Y tenemos a un personaje que me fascinó cuando escuché tu lectura privada del texto de Cathy y el hipopótamo, que es ese escribidor que escribe la vida para ella, escribe sus aventuras para ella, al dictado, por encargo, que es un personaje que se llama Zabalita. Bien, pienso que hay una curiosa
insistencia o representación arquetípica en tu obra, novelas y teatro, del escritor como un personaje siempre farsesco o ridículo. Y la pregunta es directa y simple, ¿por qué? Bueno, no sé por qué. Lo que es cierto es que es un personaje que aparece continuamente, probablemente porque pues, para un escritor, digamos, la experiencia más próxima es justamente la del escribidor, ¿no? La de alguien que convierte la vida en literatura, que convierte la verdad en mentira, que está constantemente tratando de materializar la fantasía, ¿no? A través de las palabras. De lo que no era consciente yo es que ese personaje es un personaje que aparece en términos más bien peyorativos en lo que he escrito, y eso creo que es exacto, por lo menos tal como tú lo has enumerado. Pues sí, creo que todos esos personajes, en todos ellos hay una connotación un poco ridícula, grotesca. Quizá tenga que ver eso con el hecho de que el oficio que practico, que es para mí fundamental, que es realmente el central en mi vida, al mismo tiempo es un oficio en el que es imposible no ver cierta anomalía, ¿no? Ser escritor es una cosa tan extraña y en última instancia tan absurda, ¿no? Es decir, es vivir dedicado a no vivir, dedicado a simular la vida, a hacer pasar las verdades por mentiras o las mentiras por verdades. Es un oficio que parece un sinsentido, una contradicción viviente. Especialmente en un medio como este. Tiene una razón de ser, indudablemente, ayuda a vivir, y eso pues todos los que leemos y todos para los que la lectura ha sido una cosa fundamental en la vida lo sabemos de sobra, y sin embargo, a pesar de eso, creo que es imposible evitar una cierta angustia cuando uno se pregunta realmente por la utilidad esencial de ese oficio, de ese quehacer, ¿no? Quizá tenga que ver con eso, y también con el hecho de que la literatura, así como es una actividad central, es también una actividad que tiende a ser paródica con mucha facilidad, ¿no? ¿En qué sentido lo dices? Creo que todos los oficios, ¿no es cierto?, generan siempre en su periferia formas más o menos extravagantes, pero tal vez ninguna en ese número y con esa facilidad que la literatura, ¿no? ¿Te refieres a los grafómanos? A los que escriben, grafómanos, sí, está tan cerca, ¿no?, la genialidad del absurdo, de la parodia. Ya no hablo de la locura, que es una forma también de genialidad en el caso de la literatura, sino del ridículo, de la payasada, ¿no? Eso está muy cerca, siempre está bordeando a veces, y hay casos en los que es difícil discernir, ¿no es verdad?, qué pertenece a cada cosa, ¿no? Creo que todos conocemos escritores que son por momentos geniales y por momentos payasos, y su oficio está como a caballo a veces entre esas dos cosas, ¿no? La genialidad y la extravagancia. Creo que es algo en el fondo de tu experiencia inicial de escritor, ¿no? Recuerdo que tú escribiste un artículo que se llamaba Sebastián Salazar Bonde o la depresión del escritor en el Perú. Sí. Hablabas de esa sensación de incomodidad con la que alguien se refería a su hijo o algún familiar como medio escritor para hacer la idea más tolerable. Exactamente, ¿no? Porque un escritor total es como decir, es completamente hay loco. la idea de que es una cierta anomalía, ¿no? Sí. Algo inasimilable. Y en cierto sentido es verdad, es decir, en determinadas sociedades pues hay como una anomalía en elegir ciertos oficios, ciertos quehaceres, ¿no? Y algo de eso pasa con el quehacer artístico, literario, y por eso es que es un quehacer en el que abundan tanto las figuras extravagantes, ¿no? Los zabalitas. Es curioso que hayas retomado el nombre de ese personaje de conversación para Kathy, y la pregunta que te quería hacer para complementar este tema es, ¿ese personaje pasa a tu obra de teatro nueva, inédita, o es solamente el nombre? No, es la idea nace justamente
de una curiosidad, es decir, bueno, muchas veces me había preguntado, bueno, ¿cuál hubiera podido ser el destino de Zabalita 10 o 20 años más tarde, ¿no? ¿Cuál hubiera sido su evolución? ¿Qué hubiera hecho Zabalita cuarentón o cincuentón, ¿no? Y cuando ya decidí escribir esta historia, me vino, pero realmente como llamado, ¿no? El personaje, es decir, parecía que la evolución más natural, casi inevitable en un personaje como él hubiera sido, pues, continuar en el periodismo, quizá enseñar, ¿no? Es una cosa complementaria, y entonces estar en una situación en la que perfectamente un día podía haber sido llamado para realizar un quehacer de este tipo, ¿no? Al contestar la pregunta anterior sobre los personajes, los tipos de escritores de tus novelas y obras teatrales, mencionaste al pasar algo, el oficio, la circunstancia de que el hombre que elige el oficio de escritor convierte su vida en literatura, vierte toda su experiencia humana en la literatura. Y esto me induce a preguntarte algo que tiene que ver con las relaciones que serán siempre muy incómodas entre la vida, la existencia misma y la literatura. Yo pienso que un escritor es siempre una especie de depredador de la vida, propia o ajena, que pesca, que toma, que roba de su experiencia propia materiales para escribir, y también de las existencias de los que lo rodean, familia, amigos, conocidos. Ahora bien, ¿no altera eso la vida misma? ¿No induce a dejar de vivir con la intensidad normal con que otro hombre lo haría? En cuanto tú estás volviendo literatura, literalizando, convirtiendo en material ficticio lo que es real. ¿No te has planteado ese problema? Mira, yo creo que uno en un momento dado pues vive para escribir, ¿no? Es un hecho, es decir, todo lo que hace alimenta su trabajo, y más todavía organiza su vida en función de su propio trabajo, es decir, provoca en sí mismo las experiencias que sabe que van a alimentar su novela o su cuento o su obra de teatro. Ahora, no creo que eso limite, digamos, la capacidad de vivir la experiencia intensamente, de gozar o sufrir con ella. No, en absoluto. Te doy un ejemplo. Cuando escribí La Guerra del Fin del Mundo, pues tuve que hacer un trabajo de documentación, por supuesto, muy grande, y ese trabajo de documentación incluyó viajar por la región donde ocurrió la guerra de Canudos y visitar los pueblos donde el consejero predicó. Y ese fue un viaje de trabajo, es decir, un viaje que hice con papel y lápiz, donde fui realmente a ver cosas sobre las que me interesaba escribir. Y ese no fue de ninguna manera un obstáculo para que ese viaje resultara una de las experiencias más ricas que he tenido yo en la vida. Es decir, pocas veces he sentido tanto entusiasmo, me he sentido tan estimulado por lo que veía, por lo que hacía, por las gentes que conocía, como en ese viaje, que era un viaje interesado, era un viaje con un interés literario muy concreto. No, yo creo que no te limita de ninguna manera. Lo que sí creo que te defiende frente a ciertas cosas, es decir, el saber que lo que tú vives se va a convertir en literatura, te hace menos vulnerable, tal vez. Es decir, tienes una posibilidad de desquite, tienes una posibilidad de desfogue frente a la desventura, frente a la desgracia, frente a la contrariedad, que no sé si tienen las demás personas, ¿no? Yo me doy cuenta muchas veces, a veces sintiendo muy profundamente una experiencia dolorosa, me doy cuenta que el simple hecho de saber que eso de alguna manera a mí me va a servir, que eso va a ayudarme a entender mejor a un personaje, las sensaciones de un personaje determinado, resulta protector, resulta de alguna manera un antídoto
contra el sufrimiento, contra la contrariedad. Es compensatorio. En cierta forma, ¿no? No creo que eso te vuelva insensible, ni mucho menos, pero tienes como la posibilidad de transferir, ¿no? Eso, y eso de alguna manera te alivia, ¿no? Yo creo que en tu obra literaria, tu obra de creación, claramente, no hay ninguna huella visible ni en el aspecto de contenido, temática, ni en el formal o estructural del pensamiento, de la estética surrealista. Pero es evidente para todo el que ha leído tu obra crítica o tu obra periodística tu enorme interés, tu afinidad, tu gusto, tu placer profundo cuando hablas, lees libros surrealistas o ves obras de arte surrealista. Y todo el mundo también es perfectamente consciente de tu enorme interés por Bataille. La pregunta que te quiero hacer es esta. ¿Qué es lo que resulta para ti más fascinante, más interesante y válido hoy en el surrealismo? Mira, creo que el surrealismo, pues, realmente renovó, ¿no?, toda la estética de nuestro tiempo, ¿no? Le dio a la literatura una libertad, ¿no?, extraordinaria, la posibilidad realmente de explorarlo todo, de romper todas las convenciones, de utilizar el lenguaje de una manera muchísimo más audaz e innovadora, y eso ya de por sí sería una cosa extraordinaria. Pero hay algo más de eso, es decir, creo que el surrealismo introdujo o reintrodujo, ¿no?, una preocupación moral en la literatura que a mí me parece importantísima, ¿no? Los surrealistas quisieron hacer de la literatura algo más que un mero quehacer artístico. Quisieron hacer de la literatura una forma de vida, ¿no? La literatura era algo que comprometía no unas horas de la vida de una persona, sino comprometía la totalidad de su vida, ¿no? Imbuía a una persona de una responsabilidad que debía traducirse en todas sus acciones, en todos sus comportamientos, sus creencias, y entonces esa manera de entender la literatura de los surrealistas, aun cuando estés de acuerdo o no estés de acuerdo con muchas de las actitudes surrealistas, muchas de las cuales pues, nos parecen hoy día ridículas, meramente gesticulatorias, entonces es algo que a mí me exalta, me conmueve profundamente, porque para mí la literatura efectivamente es eso, es una cosa tan total, tan íntegra, que abarca los aspectos menos literarios de mi vida, ¿no? Creo que todo lo que hago de alguna manera está también condicionada por la literatura, y eso en el caso de los surrealistas fue realmente una profesión de fe, ¿no? Ese es otro aspecto del surrealismo que me parece fundamental. Ahora, creo que el surrealismo fue capaz también de crear unos mitos contemporáneos fundamentales, riquísimos, en un momento de gran, ¿cómo te diré?, naufragio, ¿no?, de todas las creencias, de todas las certidumbres religiosas, políticas. Introdujo una fe tan absoluta en la palabra estética, ¿no? Quizás la palabra estética no es la fórmula, ¿no? En la actitud creativa, ¿no? Si tú piensas en un hombre como Breton, por ejemplo, lo que significa para Breton escribir, ¿no? Bueno, es lo que pudo significar pues la fe para un místico, para un cruzado, o lo que significó la revolución para un revolucionario, para un Lenin. Es algo que realmente transforma no solo su vida, sino a través de lo cual él ve las posibilidades de transformación de la realidad del ser humano, ¿no? Y eso en una época en la que eso ya parecía imposible, porque es la época del escepticismo, de la negación sistemática de todo. Y eso es algo también que en el surrealismo resulta extraordinario, ¿no? Ahora, hay un aspecto en el surrealismo que a mí me resulta, no diré negativo, sino doloroso, y es que el surrealismo fue antinovelístico. El surrealismo tuvo un desprecio enorme por la novela, ¿no? Breton tuvo un gran desprecio por el género novelístico,
y prácticamente no produjo novelas el surrealismo, ¿no? Y los surrealistas que en algún momento escribieron novelas como Aragón, pues escribieron pésimas novelas, muy malas novelas, ¿no? O escribieron cosas experimentales, pero en fin, el género novelístico estuvo reñido con el surrealismo, ¿no? Y eso lo digo más bien como con pesar, ¿no? Pero sí creo que el surrealismo es un movimiento absolutamente esencial en la literatura de nuestro tiempo y más rico que su propia literatura, ¿no? Creo que lo que ha quedado del surrealismo es más rico que los libros estrictos que han quedado de él, ¿no? La mística, la idea surrealista es más vasta que... Más innovador y con repercusiones mucho más grandes en campos, ¿no?, ajenos a la literatura, ¿no? Volvamos a tus novelas mismas y a un aspecto de ellas, a los personajes. Cualquiera puede notar que gran cantidad de ellos, muchos de los grandes personajes de tus novelas, son personajes que se basan en personas reales. Lo que es, por otra parte, muy normal en el trabajo novelístico. Pero en ti hay más que una tendencia, una especie de vocación, de gusto personal por marcar esa relación de persona real, personaje ficticio, con un signo que hace evidente para todos los lectores ese vínculo. Es decir, pones generalmente el nombre propio de la persona real, a veces cambiado o alterado, pero todo el mundo puede ver la alusión. Yo entiendo que esto no es un mero capricho o gracia superficial de un escritor, sino que hay una razón, que esa marca te orienta a ti de alguna manera en el tallado de ese personaje, en la creación de ese personaje. ¿Estoy en lo correcto? Sí, totalmente. Mira, a mí me da una seguridad. Yo necesito unas ciertas seguridades para componer una ficción, es decir, necesito sentir que esa ficción no es exclusivamente una ficción, que tiene unas ciertas raíces en una realidad viva, que tiene unos apoyos, ¿no es verdad? Que eso no es un mero espejismo, que eso no es una nube perdida así en el cielo de la fantasía, sino que hay unos apoyos en la realidad. Y esos apoyos pues son ciertos nombres, ciertas caras, ciertas fechas, ciertos lugares, ¿no? Es curioso, ¿no? Una novela que no está situada, que no está fechada, para mí es casi irresistible. Se me cae de las manos, descreo automáticamente todo lo que me cuenta, si no hay un lugar, si no hay una fecha, ¿no es cierto?, a la que yo pueda de alguna manera asociar esa historia ajena, ¿no? Ahora, en el caso de una historia mía, para mí sería absolutamente imposible escribir una historia que no tenga esos apoyos. Y esos apoyos me los dan así ciertos nombres, ciertas caras, ciertas fechas. Ahora, nunca en ningún caso, ni en los casos en los que yo mismo, como en La tía Julia y el escritor, aparezco como personaje, pues he respetado esa realidad, esas personas, ¿no? Ha sido siempre más que nada un signo, pero un signo muy convencional realmente, ¿no? Porque está todo tan transformado al final que el elemento ficticio siempre prevalece sobre el elemento, diríamos, histórico, ¿no? En el caso de los personajes. Pero es verdad, esos apoyos a mí me dan esa seguridad mínima que necesito para poder escribir, ¿no? Me gustaría preguntarte ahora sobre el otro proyecto que tienes entre manos en este momento. Por lo que sé, por lo que hemos conversado al pasar días antes, entiendo que estás escribiendo una novela que se desarrolla en Jauja y que tiene que ver con algún intento de insurrección armada en el Perú. Me gustaría que hablases un poquito sobre esto. Bueno, también es una historia que está basada de una manera muy liviana, muy tenue, ¿no?, en un hecho real. En mayo del año 62 hubo un intento insurreccional en Jauja, en el que un grupito muy pequeño se apoderó de las armas de la cárcel y de las comisarías de Jauja, asaltó un banco, luego huyó en dirección al oriente
y a las pocas horas pues, fueron capturados, murieron los cabecillas. O sea, realmente fue un hecho casi mínimo, ¿no? Pero yo tuve ocasión de conocer algunos detalles de este episodio, mejor dicho, conocer algo sobre uno de los protagonistas de este episodio, y desde que lo supe en esa época, hace 25 años, el personaje me fascinó mucho y me dio la idea de un personaje literario. Y en realidad ese ha sido el punto de partida de la novela. Pero en realidad, sobre lo que me gustaría escribir sería sobre dos aspectos, a partir de ese hecho, sobre dos aspectos que creo son fundamentales en la historia de nuestro país, ¿no? Y no pienso solamente en el Perú a partir de la República o incluso de la conquista, sino desde el Perú prehispánico también, ¿no? Que son esos dos elementos, el de la violencia como característica constante, continua en las relaciones, en la organización de la sociedad, en el desenvolvimiento histórico de nuestro país, y también el hambre. Creo que la violencia y el hambre son dos cosas que realmente probablemente son las más constantes de toda la historia peruana. Y me gustaría escribir una novela sobre esos dos temas abstractos, que no son abstractos, sí son abstractos cuando uno los menciona, pero basta que uno mire la realidad nuestra hacia cualquier lado para que vea que ellos aparecen, ¿no? Aparecen de una manera brutal, consistente. Y entonces me gustaría describir a través de una ficción así concentrada en un lugar pequeño y en un hecho pequeño estos dos protagonistas, ¿no? de la historia peruana, que no solamente la historia peruana, sino probablemente la historia americana, ¿no? La historia latinoamericana. Suena básicamente como una novela política, tan política Sí. como Conversación, Sí, con la guerra. básicamente sí. Quizá más social, más que política, ¿no? Porque el aspecto político pues es pero social sobre todo, ¿no? Sí. Y me gustaría introducir también un elemento histórico, quizá un histórico tradicional, ¿no? Todavía no lo sé, todavía tengo una visión un poco pues, nebulosa de la novela, estoy apenas comenzando, ¿no? Ya. Es una novela que imaginas como un proyecto muy extenso, No, cabaloso. No, más bien mi idea es una novela de solo 10 episodios, que son episodios que tienen cada uno de ellos una cierta autonomía, son como 10 relatos independientes que al mismo tiempo pues, son partes de una historia vasta, ¿no? Pero no tengo la idea de una novela muy larga, sino más bien una historia muy concentrada, muy apretada, ¿no? Bien, te quiero preguntar ahora sobre otro campo en el cual tú has trabajado literalmente, que es la crítica. Y quiero dividir mi pregunta en dos planos: tu relación con la crítica ajena y tu relación con tu propia crítica y la crítica que otros hacen sobre ti. Me pregunto primero si la crítica ajena opera o tiene algún tipo de trascendencia dentro de tu trabajo creador, y luego ¿cómo encaras tú el trabajo crítico personal, tu actividad como crítico, que es siempre una actividad en la que el valor de lo que tú dices suele conectarse con la objetividad? Porque uno observa cuando comentas la obra de otro que a través de esa obra tú te reflejas como en un espejo y meditas sobre tu propia obra. Entonces hay un juego muy curioso, supongo difícil, de objetividad y subjetividad. Bueno, mira, la crítica me interesa a mí en la medida pues que es una parte de la literatura, ¿no? O sea que es un género en el que se trabaja tanto con la imaginación, con la fantasía, como con el conocimiento, ¿no? Ese es el tipo de crítica que me interesa hacer y el tipo de crítica que me interesa leer, ¿no? La crítica me sirve, por otra parte, porque el trabajo que hago para mí es un trabajo muy enigmático. Es decir, escribir una novela es un trabajo mucho más misterioso de lo que parecería a simple vista, ¿no? Siempre en el proceso de la creación novelística
surgen cosas que no sé de dónde vienen, que no sé cómo han llegado, a pesar de que me doy cuenta que trabajo tanto con la razón como con la fantasía a la hora de escribir. Sin embargo, hay toda una dimensión de ese trabajo que es puramente irracional o espontánea, y eso es algo que me ha fascinado mucho, y eso es algo que he tratado de esclarecer, pero no en mi propia obra, sino en la obra ajena, ¿no? Y es lo que quizá me induce más a hacer trabajos de tipo crítico, conocer ese aspecto, tratar de capturar con la razón ese aspecto que es el menos racional de la creación. Por otra parte, la crítica, pues, yo creo que parte de una objetividad, como parte de una objetividad también cualquier novela, cualquier ficción, pero que no tiene ninguna obligación de ceñirse a ella, ¿no? Creo que esa crítica puede desplegarse con toda libertad a partir de una obra dada, a partir de un autor dado, y que es perfectamente lícito que eso sea o un pretexto o un estímulo para que uno hable de otras cosas, incluso de sí mismo, ¿no? Creo que probablemente todos los críticos al final hablan tanto de sí mismos como de aquellas cosas sobre las cuales ejercen la crítica. Eso es más obvio en el caso de un escritor, de un creador. Yo creo que cualquier ejercicio crítico pues resulta siendo una confrontación o una comparación indiscutiblemente, ¿no? Pero lo que nunca he creído yo es en una ciencia, ¿no? de la crítica, es decir, que la crítica sea un método de conocimiento que permita establecer con absoluta objetividad como un axioma la verdad de un autor. En absoluto creo que no hay nada de eso. Creo que un autor es siempre un punto de partida para un crítico, que un crítico talentoso lo más que puede aspirar es a proponer una determinada lectura, y si es lo suficientemente hábil, inteligente, sagaz como para ser totalmente convincente esa interpretación, puede llegar, ¿no es cierto?, a crear determinados modos de lectura, modos de interpretación de una crítica, pero eso con prescindencia de la objetividad o subjetividad, ¿no? Creo que un gran creador pues genera, ¿no es cierto?, tantos tipos de crítica contradictorios que prueban, ¿no?, la imposibilidad realmente de una ciencia de la literatura. Creo que puede haber una ciencia del lenguaje tal vez, pero ese aspecto de la crítica a mí es el que menos me interesa, y creo que incluso es el aspecto más dañino y negativo para la crítica, el que puede acabar realmente con la crítica como un género creador dentro de la literatura, ¿no? Al método con que escribes tus novelas, porque me imagino que ese método varía de novela en novela, pero los pasos que das para organizar tu material y para darle la forma definitiva que luego alcanza. Es decir, la gente puede preguntarse, por ejemplo, al leer La Casa Verde, si tú escribes las historias, cada uno independientemente, teniendo en cuenta las novelas, las historias acompañantes, o si el montaje es contemporáneo a la redacción, al desarrollo de esas historias, si el montaje es previo o final. No, el montaje va saliendo al mismo tiempo que las historias, es decir, yo hago siempre varias versiones de lo que escribo, y entonces esas versiones pues varían mucho de una a otra, y lo que cambia en ellas no es solamente la materia, sino también la organización de esa materia, ¿no? La forma va saliendo al mismo tiempo que va saliendo la historia, es decir, a medida que se va aclarando la forma es que se va fijando la historia, ¿no? En el caso de La Casa Verde concretamente, ¿no? Yo comencé contando simultáneamente, desde la primera versión estoy seguro, la historia de las monjitas de Santa María de Nieva, la historia de los mangaches en Piura, luego esa historia antigua de La Casa Verde primera, y lo que se fue estableciendo en las distintas versiones fueron las conexiones entre esas historias, ¿no? Se fueron estableciendo los puentes, se fueron creando las vinculaciones, todo eso se fue organizando como un solo cuerpo anecdótico, en tanto que al principio eran historias completamente independientes, que no tenían
puntos de contacto, ¿no? Después se organizaron en el tiempo, pero creo que básicamente en todas las novelas que he escrito hay una estructura que en embrión está dada ya desde esa primera versión, ¿no? ¿Qué tipo de recursos mnemotécnicos usas para ayudarte a llevar la cuenta de los detalles? Bueno, hago siempre unos esquemas. Primero, antes de comenzar a redactar, siempre hago un esquema, unas trayectorias. Eso es lo que hago. Hago unas trayectorias, trayectoria de un personaje, cómo empieza, cómo termina. Eso me ayuda mucho. Esos son generalmente las líneas en torno a las cuales se va organizando la historia, ¿no? La trayectoria de un personaje, que es un personaje central en algunos casos y en otros no, en otros es un personaje secundario, pero eso me va dando, ¿no? la orientación temporal, ¿no? Que es lo más difícil siempre. Esto quizás te parezca trivial, pero para mí, por ejemplo, como lector o crítico de tus novelas, siempre me intriga saber cómo puedes llevar, cómo registras tú un detalle que aparece en la página 15 de una novela, que el uniforme de tal teniente es azul, y luego en la página 500 el uniforme sigue siendo azul. ¿Cómo no confundes esas líneas? Sí. Llevas hago fichero. Fichas, hago fichas, y después pues son muchas horas, ¿no? Son muchas horas, muchos días, muchos meses de ir, de volver, de darle vueltas a la misma historia. Y estoy seguro que a pesar de todo ello hay todavía incongruencias, pequeñas contradicciones, indiscutiblemente, ¿no? Les pasa pues a todos los novelistas, ¿no? Hay esa famosa incongruencia en Madame Bovary de los ojos, del color de los ojos de Madame Bovary, que cambia 3 veces a lo largo de la novela, ¿no? En una parte son pardos, en otra parte son azules, en otra parte son verdes, ¿no? Yo creo que hay siempre esas incongruencias, pero uno se va familiarizando y va conociendo su novela poco a poco, ¿no? Al principio es un mundo tan extraño, los personajes están tan distantes, son tan borrosos, pero luego con el tiempo, con la insistencia, con la perseverancia, con esa asiduidad, ¿no? Poco a poco eso se va aclarando y al final llega a ser un mundo absolutamente familiar, próximo, del que uno recuerda todo como recuerda las cosas de su propio mundo. Ahora es curioso, al terminar la novela, todo eso se desvanece o se va desvaneciendo y hoy en día pues estoy seguro que tendría dificultad muchas veces para incluso sintetizarte los argumentos de algunas de mis propias novelas, ¿no? Ya no digo los detalles, sino los argumentos, es decir, los episodios centrales, ¿no? Creo que esa sería la última pregunta. Observando tu vida, especialmente aquí en el Perú, en Lima, yo diría que has perdido un poco la privacidad de ella. Y me pregunto también qué significa escribir novelas bajo la presión de los antecedentes que las mismas novelas anteriores significan. De qué manera tu obra pasada opera en la redacción, concepción y desarrollo de tu obra presente y futura. Hay una perspectiva distinta, quiero decir. Bueno, me cuesta más trabajo escribir, ¿no? Cada libro pues me doy cuenta que me cuesta más trabajo que el anterior, indudablemente, ¿no? Creo que hay un peso que ejerce siempre sobre lo que estás haciendo, lo que has hecho antes. Incluso la preocupación de no repetirse, de no hacer las mismas cosas, es ya un problema, ¿no? No me interesa escribir las cosas que he escrito, es decir, repetir ni el mismo tipo de historia, ni la misma manera de contar una historia. Es decir, trato de que cada libro nuevo sea una aventura nueva, que tenga ese elemento de riesgo, de novedad, que es lo que da realmente, lo que hace de un trabajo literario pues algo estimulante y rico, ¿no? Y por otra parte, al mismo tiempo me doy cuenta que hay una exigencia que es muchísimo mayor, y al mismo tiempo la sensación que quizá no tenía cuando comencé a escribir, ¿no? Que
saber que vas a un fracaso siempre, ¿no? Es decir, que realmente nunca vas a conseguir, eso ahora ya lo sé, no lo sabía cuando escribí La ciudad de los perros o La casa verde, ¿no? Y que nunca vas a conseguir realmente lo que quieres hacer, que lo que más, que a lo más que puedes aspirar es a llegar a algo próximo, pero que jamás vas a materializar realmente la ambición, el proyecto, ¿no? Que siempre te vas a quedar por debajo, ¿no? Y eso es algo muy perjudicial, es una cosa muy nociva, es una cosa que está constantemente como saboteando tu propio trabajo, esa sensación de fracaso irremediable que hay detrás de toda aventura creativa, ¿no? Al mismo tiempo hay un elemento ya que es puramente práctico, el no tener la disponibilidad que tenía antes cuando comenzaba a escribir, ¿no? El estar asediado, muy perturbado, distraído por cosas puramente accesorias. Y esa es una de las cosas que a mí al final me doy cuenta que entorpece más mi trabajo, ¿no? en los últimos años.